Cuando estamos estudiando nuestro repertorio es muy importante ser capaces de reconocer acordes y visualizarlos, pero esto es solo un paso. También es muy importante que podamos entender la relación entre estos acordes. Y de esto se trata la tonalidad funcional. Es un sistema donde cada nota y cada acorde tienen una función específica. Así que cuando tenemos una progresión de acordes, podemos ver no solamente cada acorde aislado, sino que vamos a ver la relación entre estos acordes, cómo uno lleva al otro, al otro, al otro, y esto se convierte en un esquema más grande que podemos memorizar como una unidad. Es como si estuviéramos leyendo una oración escrita en nuestra lengua materna y no vamos a leer letra por letra o palabra por palabra. Eventualmente leemos toda la oración y sabemos lo que significa. Pues así es, igual con la tonalidad funcional. Vamos a ver una secuencia de acordes y vamos a poder entenderlo de principio a fin sin tener que pensar en cada acorde por separado. Como siempre, vamos a utilizar la tonalidad más amigable para todos, que es la tonalidad de Do mayor. El primer paso para hablar de funciones armónicas es entender que sobre cada una de estas notas de la escala se puede construir un acorde. Y estos se llaman los acordes propios de la tonalidad porque están hechos únicamente con las notas de la escala de Do mayor. Si ustedes ven, no tenemos ninguna alteración, ningún sostenido, ningún bemol. Estos acordes se hacen superponiendo terceras a partir de cada una de las notas de la escala. Normalmente estos acordes se representan con números romanos y tenemos números romanos en mayúscula para acordes mayores y números romanos en minúscula para acordes menores. El acorde disminuido también se utiliza con un número romano en minúscula y el símbolo disminuido, que es esta bolita. El uso de números romanos en mayúscula y minúscula no es una convención universal. De hecho, existe mucha literatura que utiliza números romanos únicamente en mayúscula. Así que si ustedes lo saben hacer con números romanos en mayúscula, no hay problema. Realmente esta sutileza de forma no debería afectar el fondo del contenido de lo que vamos a hablar. Si usamos el cifrado popular para estos acordes, vamos a ver que estos son Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido. El inconveniente que presenta el cifrado popular es que no nos dice nada de la función de los acordes. Por eso es común que cuando hablamos de armonía y de progresiones estemos hablando con números de grados y utilizando números romanos. Cada uno de estos grados tiene un nombre que seguramente ustedes conocerán. Primer grado tónica, segundo supertónica, tercero mediante, cuarto subdominante, quinto dominante, sexto submediante y séptimo grado sensible. Y por favor mucha atención porque aquí llega el tema de fondo de este video. Y es que aunque tenemos 7 grados de la escala, cada uno con su nombre, lo que pasa es que existen 3 funciones tonales. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas 3 funciones tonales y cómo es que vamos a encajar 7 acordes en 3 funciones tonales. Las 3 funciones tonales básicas son función de tónica, subdominante y dominante. Y como acabamos de ver, pues la función de tónica es el primer grado, la función subdominante es el cuarto grado y la función dominante es el quinto grado. En este caso la tónica tiene una sensación de reposo, la subdominante es una tensión intermedia y la dominante es un acorde que genera tensión. El acorde de tónica que me da una sensación de reposo es el acorde de Do mayor y tiene esta sensación porque está construido con las notas 1, 3 y 5, que son los grados estables de la escala. El acorde de subdominante está construido sobre el cuarto grado, en este caso un acorde de Fa. Y la característica principal de este acorde es que tiene el cuarto grado de la escala, en este caso un Fa. Y los grados que forman el acorde son el cuarto, sexto y primero. Este cuarto grado es una nota tensa que tiene una tendencia de resolución hacia el tercer grado por una distancia de medio tono y por eso este subdominante me crea una tensión intermedia. Y la función dominante que está construida sobre el quinto grado, pues aquí tenemos algo muy importante. Este acorde está formado con los grados 5, 7 y 2. Y la nota más representativa de este acorde sin duda es el séptimo grado, es la sensible. Es una nota que tiene una fuerte tendencia de resolución hacia el 1 porque está a medio tono y hay una gran atracción. Ahora hay que tener mucho cuidado porque es muy común que el acorde de dominante también tenga esta nota acá.
que es el cuarto grado, es el Fa, es la nota que antes comenté que caracteriza a la subdominante. Sin embargo, cuando tenemos un acorde que tiene únicamente cuarto grado, podemos decir que es función subdominante. Pero si tenemos cuarto y séptimo grado, ahí sí estaríamos hablando de un acorde de dominante, siendo la nota más importante realmente el séptimo grado. Es muy importante no confundir las funciones tonales con los grados de la escala. Acabamos de ver en esta tabla que cada grado de la escala tiene un nombre, pero ahora estamos hablando de funciones tonales y ya vimos que tenemos función de tónica, subdominante y dominante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los 4 grados restantes, que son el 2, el 3, el 6 y el 7, vamos a tener que ubicarlos en alguna de estas 3 funciones. Por eso el nombre se va a quedar un poco en segundo plano, porque vamos a decir que la supertónica tiene alguna de estas 3 funciones, la mediante tiene alguna de estas 3 funciones y así con el resto de los acordes. Así que mucha atención para que no se confundan. Si empezamos con el segundo grado, este es un acorde de re menor que está formado con los grados 2, 4 y 6. Aquí vemos que el cuarto grado es la nota característica de los acordes con función subdominante. De hecho, si lo comparamos con el acorde de cuarto grado de Fa mayor, vamos a tener este cuarto grado y tenemos 2 notas en común. Por eso tiene mucho sentido que estos 2 acordes suenen similares y tengan la misma función. Por eso en nuestra tabla de funciones tonales podemos ubicar este acorde como acorde de función subdominante. Y de hecho a veces se cambia este prefijo, en lugar de decir función tonal subdominante se dice función tonal predominante, de manera que podamos incluir tanto al cuarto como al segundo grado. Si continuamos con el tercer grado, aquí tendríamos un acorde de mi menor construido con los grados 3, 5 y 7. Y aquí nos encontramos con un primer dilema, y es que este acorde tiene el grado 7, y esto es la característica del acorde de dominante. Sin embargo, este acorde también tiene 2 notas muy estables que son muy similares al acorde de tónica. Tiene el mi y el sol. Y ahí viene la pregunta, ¿a cuál de estas 2 funciones tonales lo asignamos? Bueno, normalmente en los libros ustedes van a encontrar cierto tipo de debate o incluso de evasión de esta clasificación porque es un acorde que es un poco ambiguo. Yo tiendo a ubicarlo en una función de tónica. Para mí es un acorde mucho más estable que tiene el mi y el sol, digamos en este caso de do mayor, tiene la tercera y la quinta y realmente lo que pasa es que no puedo pensar un ejemplo ahora en que este acorde esté utilizado con una función de dominante. Por eso en nuestra tabla de funciones tonales yo voy a ubicar este acorde como un acorde con función de tónica. Es un acorde que me da mayor reposo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna vez un tercer grado utilizado con función de dominante? Si es así, por favor, compártanlo en los comentarios. Si continuamos con sexto grado, este es un acorde de la menor que tiene los grados 6, 1 y 3. En este caso es muy sencillo. Este acorde claramente tiene función de tónica. Tiene 2 notas iguales a la tónica que son estables. Por eso en la tabla de funciones tonales, este acorde normalmente se ubica con función de tónica. Y por último tenemos el acorde de séptimo grado disminuido, que está formado con las notas si, re, fa, que son séptimo, segundo y cuarto grado. Como les decía antes, este acorde tiene función dominante y es porque se forma un tritono entre estas 2 notas que realmente quieren resolver a las notas do y mi del acorde de tónica. Si lo comparamos con el acorde de quinto grado, sol, si, re, aquí vemos que tenemos esta nota en común, el si, pero si hacemos incluso acorde de dominante con séptima, vamos a tener el acorde sol, si, re, fa. Este es quinto grado 7 y vemos que el acorde disminuido de séptimo grado es realmente como esta parte superior del acorde de dominante. Por eso vamos a ubicar a este séptimo grado en un acorde con función de dominante. Y esta intercambiabilidad entre quinto y séptimo es realmente importante de entender porque lo vamos a encontrar constantemente en la música. Aquí podemos ver acordes entonces con función de tónica, acordes con función predominante y acordes con función dominante.
Ahora voy a tocar algunas progresiones básicas para que ustedes puedan escuchar esta intercambiabilidad entre los acordes. Y por favor, si encuentran que este contenido es valioso, consideren suscribirse, dar like y compartir con sus colegas. En la descripción del video pueden encontrar PDFs con ejercicios que estoy seguro serán muy útiles para ustedes. Vamos a empezar con una progresión básica 1, 5, 1. En este caso incluso voy a hacer el quinto grado con séptima. Y según lo que acabamos de ver, quiere decir que ese quinto grado también yo podría hacerlo con un séptimo. O sea que estos dos acordes tienen función de dominante. Por lo tanto, deberían funcionar igual y deberían darnos la misma sensación. Vamos a ver si realmente es así. Aquí tenemos tónica, dominante y tónica. Ahora voy a tocar el séptimo grado, un si disminuido. Que tiene una sensación muy similar y lo estoy tocando aquí en primera posición sin mucha atención a la conducción de voces con acordes muy guitarrísticos. Esto es do y ahora el disminuido. La sensación es la misma, ambos acordes tienen la misma función. Veamos ahora esta progresión básica: primero, cuarto, quinto, primero, quinto con séptima, y estos son acordes que tienen función tónica, subdominante, dominante, tónica. Suenan así: primero, cuarto, quinto, primero. Pasamos del reposo, tensión intermedia, tensión máxima y reposo. Y entonces ahora podríamos utilizar otros acordes que tienen estas funciones, digamos en lugar del cuarto el segundo y aquí el quinto. En lugar del quinto podríamos usar el séptimo también. Y siempre vamos a tener la misma función. E incluso un ejemplo final con el sexto grado, vamos a poner aquí quinto y sexto, que es un acorde que tiene función de tónica. En este caso va a sonar un poco inconcluso, pero van a poder escuchar estas sonoridades. Escuchemos la primera progresión. Segunda progresión. Tercera progresión. Última progresión. Como ustedes pueden ver, esto es algo muy sencillo, pero en la sencillez radica lo esencial. Si ustedes absorben estas ideas y las entienden a profundidad, va a ser muy fácil detectar estos acordes y la función que están cumpliendo en una progresión. Así podemos aprender una progresión completa y no pensar en un acorde a la vez. También esto nos puede servir en los procesos de modulación, de tonización, o eventualmente estos acordes también se van a agrandar y van a tener más notas como séptimas, novenas, onceavas, treceavas, pero la función va a ser la misma. Esto no va a cambiar. Así que, por favor, si tienen otras ideas, comentarios, cosas que quisieran agregar a este tema, me encantaría escucharlos. Déjenlo en los comentarios y estoy seguro que todos vamos a aprender. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.